podemos actuar de acuerdo a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este día y por cada uno de mis hermanos aquí presentes, como aquellos que nos ven también a través de internet. Sean bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Seguimos con el ciclo manteniendo una vida llena de bendiciones. Amén. Estudios bíblicos enfoque, sanidad. Hoy día vamos a hablar de sanidad. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe. ¿Qué dice? Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, dice. ¿Cómo? Arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Eso lo dice Santiago 1, 6 y 7. Una vez convencidas las personas que Dios desea sanarlos y que no es la voluntad de Dios que ellos estén enfermos, prácticamente son estos los que reciben sanidad cuando por ellos se ora. O sea, lo que aquí podemos ver es que la disposición del Señor siempre está para sanar la vida de las personas. La disposición del Señor siempre va a estar, y cuando hay gente dispuesta, hay gente que realmente quiere recibir la sanidad, ¿cierto? Ellos, cuando se ora por ellos, la recibirán. Y eso tiene que ver mucho con lo que leímos anteriormente en Santiago. Ahora, tenemos que pensar, hermano, que toda bendición que recibimos nosotros viene de parte de Dios. Amén. Y a través de la victoria de Jesucristo en la cruz. Y esto incluye la sanidad. ¿Qué dijo Jesucristo? Que Él tomó y se llevó todas las enfermedades cuando estuvo en la cruz del Calvario. Entonces, la sanidad nos pertenece. Amén. La sanidad es nuestra. Él dijo, me llevo, dijo, todas las enfermedades, por lo tanto uno debe confiar en la cruz y mirar la cruz que el Señor tomó y se llevó. Y eso está hablando en el pasado. No está hablando en el presente, está hablando en el pasado, que ya se llevó, que ya tomó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Amén. Ahora, quizás muchas veces nosotros nos hemos preguntado, o quizás tú te has preguntado, ¿Dios podrá usarme en esto? ¿En que yo pueda orar por una persona y pueda ser sanada? ¿Cómo Dios usa a otras personas para sanar? Ahora, si tú crees, y esto yo quiero que lo tengas bien claro, si tú crees que eres un instrumento, di conmigo instrumento. Si tú crees que eres un instrumento en las manos de Dios, ¿ok? Él te va a usar. Definitivamente el Señor te va a usar si tú crees que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿podría Dios usarme para sanar, un cáncer? ¿Qué crees tú? ¿Me podrá usar el Señor sobre alguien que tiene problemas a causa de un derrame cerebral? Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que Dios tiene la disposición de traer sanidad sobre la vida de las personas, sabemos perfectamente que Dios puede usar a todos aquellos, a cada uno de nosotros, los que creemos, ¿cierto?, que podemos ser utilizados por Él. Yo creo que el Señor, yo puedo ser utilizado por el Señor. Yo creo que tú puedes ser utilizado por el Señor. Amén. Entonces no digas que Dios no puede usarte. Hay muchas personas que creen esto. El Señor no me va a usar porque yo no soy perfecto. A ver, nadie es perfecto, ¿cierto? No somos la perfección andando. Nosotros no somos las personas perfectas, que el único perfecto es Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, que fue sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, el que te da acceso a Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Lo tienes claro eso? ¿Quién te da acceso al Padre? Es Jesús, ¿cierto? Jesús, el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, nuestra conducta o tu conducta no te da acceso a Dios. Nuestra conducta o tu conducta nunca te va a dar acceso a Dios. El acceso te lo da Jesús, que fue entregado, ¿cierto?, por nosotros, y Él es perfecto. Vamos al libro de Marcos, abramos la Biblia, vamos a Marcos. Marcos 6, versículo 12.
Marcos 6, versículo 12. Y aquí vamos a comenzar el estudio acerca de la sanidad, ministrando la sanidad con autoridad. Ponle título a esta clase. Ahí está. Ministrando la sanidad con autoridad. Di conmigo, yo tengo autoridad dada por Jesús. Soy un hijo de Dios y tengo acceso a Dios a través y por medio de Jesús. Amén. Marcos 6, 12. Dice la palabra del Señor: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y los sanaban. Ahora, pregunta: ¿quién salía a predicar, Jesús o los discípulos? Si estamos leyendo aquí esto, ¿quién salía a predicar, Jesús o los discípulos? Los discípulos. Aquí dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Está hablando de los discípulos. Entonces los que salían a predicar, ¿cierto? No era Jesús. En un momento no salía Jesús, salían los discípulos. ¿Y quiénes los sanaban? ¿Jesús o los discípulos? Los discípulos. Sus discípulos. Entonces aquí vemos que eran los discípulos, y muchas veces nos cuesta creer, hermano, que somos nosotros. Somos nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros tiene el poder, el mismo poder que tenía Jesús para sanar. Entonces, nos cuesta creer que cuando oramos por una persona que está enferma, ¿cierto? Nosotros tenemos la autoridad y le podemos dar la orden para que reciban sanidad. Cuando uno está orando, uno le está dando la orden, ¿cierto? A que esa enfermedad se vaya, a que esa enfermedad salga de esa persona. Cuando nosotros oramos o al orar por los enfermos, estamos ejerciendo autoridad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo he escuchado a muchos cristianos que llevan años, cuando se les pide que oren, hacen una oración, por ejemplo, como esta: te doy gracias, Señor, porque sé que tú me amas, Señor, porque quiero que cuides de mi familia, Señor. Quiero, Padre, que tú estés conmigo cada día, y te doy gracias. Amén. Está bien, pero dice la palabra que nosotros tenemos que orar de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y todo lo que pedimos en oración, creyendo que lo recibiremos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, tenemos que mencionar a Jesús, porque en Jesús está el poder. En Jesús está la liberación, en Jesús está la sanidad, en Jesús está la libertad, en Jesús está la paz, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Cuando predicamos de Jesús viene la unción, cuando predicamos de Jesús está la gracia, cuando predicamos de Jesús está el poder. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que muere en nosotros se activa cuando nosotros estamos en la palabra, y más aún cuando mencionamos el nombre poderoso de Jesús, el único nombre que es dado aquí en la tierra, que no hay otro nombre como el de Él. Amén. Entonces aprendieron a orar: Padre, en el nombre de Jesús, y terminamos, y todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nosotros al orar por una persona, por los enfermos, estamos ejerciendo la autoridad, la misma autoridad y el mismo poder que tenía Jesús. La autoridad es del Señor, pero ¿a quién le delegó la autoridad? A nosotros. El Señor nos delegó autoridad a nosotros. Somos como los embajadores, como dice la palabra. Nosotros representamos a Jesús, ¿cierto? Un embajador va de aquí de Chile a otro país y está representando al país. Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos que ir y ministrar la sanidad con autoridad. Amén. No somos el presidente de nuestro país, pero nosotros somos los representantes de Jesucristo que vive la tierra. Amén. Es decir, nosotros podemos realizar las mismas cosas que hacía Jesús, y más aún si las hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando oramos, cuando ministramos en el nombre de Jesús, lo hacemos en representación ¿de quién? De Él. Estamos representando al Señor. Por eso es que no solo debemos creer en la autoridad, ¿ok? No solamente creer en la autoridad, sino vivir en santidad. Y eso lo hemos escuchado por mucho tiempo del labio de la pastora, de santidad. ¿Por qué de santidad? Porque representamos a Jesús en toda nuestra manera de vivir.
Amén. Ahora, si no eres perfecto, no debes sentirte mal por mal. ¿Ok? No hay nadie perfecto. No es por ser perfecto que Dios te va a usar, sino porque crees en la autoridad del nombre de Jesucristo. Amén. Creemos en la autoridad del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a orar por alguien en nombre de Jesús, estamos representando a Jesús ahí mismo, y Él es quien nos envía a hacer lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Ese trabajo de oración, de imponer manos, y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. A ver, a Jesús, hay personas que dicen, yo no me puedo comparar con el Señor. ¿Ok? No, el Señor es todopoderoso, Él ha hecho cosas, no es que nosotros seamos Dios. ¿Ok? Y quede claro. Pero a Jesús no le intranquiliza. Jesús no se pone nervioso que un día pueda hacer cosas mayores que Él. ¿Por qué? Porque eres su representante. Y tú tienes que actuar con autoridad. Tienes que actuar con poder. ¿Quién te da el poder? Dios. ¿Quién nos da la autoridad? Jesucristo. ¿Quién tenemos? ¿Quién nos respalda? La palabra. Tenemos las armas, las herramientas que el Señor nos ha dado para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Entonces, ahora, no porque tú hagas cosas mayores te convierta en el Señor. El Señor sigue siendo el Señor. Amén. Debemos entender esto acerca... voy a entrar un tema aquí. Debemos entender esto acerca de la autoridad. Te voy a dar algunos ejemplos acerca de la autoridad. A ver, un empresario. Supuestamente alguien de aquí es un empresario, ¿cierto? Y tú eres el mejor empresario. Y quizás tú eres el mejor empresario o mejor empresario que tu papá. Que tu papá también era empresario, pero tú eres el mejor empresario. Pero eso no deja que tu papá siga siendo tu papá. Amén. Puedes llegar a ser millonario y tener mucho dinero, más que tus padres, pero ellos no dejan de ser tus padres. La autoridad no se vende ni se compra. Otro ejemplo. Aquí en la iglesia tú puedes ser promovido en la iglesia, ¿ok? Ya el pastor va y te promueve en la iglesia a realizar un ministerio exitoso. Y tú eres exitoso 3 veces más que el pastor. ¿Ok? Estoy poniendo un ejemplo. Pero el pastor sigue siendo el pastor. ¿Ok? Aunque pueda hacer cosas mayores, no eres el pastor. ¿Amén? El pastor es el pastor por un llamado divino, sobrenatural, pero el pastor sigue siendo el pastor. ¿Ok? Otro ejemplo, puede que la esposa en el matrimonio, ¿cierto?, sea la que gana más dinero, ¿ya? Y sale a trabajar todos los días, ¿cierto? Y a fin de mes trae el dinero y lo comparan con el sueldo del esposo y el esposo a lo mejor está ganando menos que ella, pero eso a la mujer no la convierte en la cabeza del matrimonio, en la cabeza del hogar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque uno tiene que reconocer la autoridad. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Tenemos que reconocer la autoridad de Jesucristo. Entonces yo puedo hacer muchas cosas aquí en la tierra, mayores que el Señor, pero eso no me pone en la posición de Dios, no me pone en la posición de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el Señor Jesucristo y Dios sigue siendo Dios. Y aquí en la tierra, si la mujer gana mucho más dinero que el esposo es la cabeza del hogar porque lo dice la palabra. Amén. Amén. Así es. Por el solo hecho de ganar más dinero, no puede pasar por encima de la autoridad. En la iglesia no se puede pasar por encima de la autoridad. En la calle, cuando tú rompes las leyes, no puedes pasar por sobre la autoridad. ¿Por qué? Porque tienes consecuencias. O sea, eso funciona en lo secular como en lo espiritual. Y muchas veces no lo entendemos así. Entonces tenemos que respetar la autoridad. La autoridad no se vende ni se compra. La autoridad es autoridad. ¿Y por qué? Mira, si incluso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que orar por las autoridades puestas aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos? Por eso a mí a veces me aflige un poco el que gente hable de las autoridades. O sea, yo no dependo, ¿cierto?, del presidente, de los ministros, de los senadores, de los diputados. Yo no dependo de eso. Mi vida espiritual
depende de Dios. Yo dependo de Dios. Y sé que Él es mi proveedor, sé que Él es el que va a traer provisión a mi vida. Yo dependo de Dios. De la fuente. Y tengo, perdón, De la fuente. de la fuente. Y yo tengo que respetar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano y estoy en contra, hablando en contra del gobierno? Sea el gobierno que sea, hermano, de derecha, de izquierda, de centro, de donde sea. Yo tengo que respetar la autoridad. Amén. Amén. Ahora, es que a mí no me gusta el gobierno. Cada país tiene el presidente. ¿Qué tienes? ¿Cómo? Que le acabe. Exactamente. Nosotros tenemos nuestro presidente porque la gente lo quiso, ¿cierto? Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la autoridad, hermano. Entonces, si nosotros no tenemos idea de cómo funciona la autoridad, ¿cómo yo voy a ir a imponer manos sobre alguien si no sé cómo funciona la autoridad o yo no me estoy sometiendo a la autoridad? Aquí hay mucha gente, hermano, y estamos entre nosotros, en la iglesia, que quiere hacer muchas cosas, pero no está sometida a la autoridad. Entonces yo como pastor tengo la sabiduría y la inteligencia de no llamar a esa persona a que integre un ministerio, porque no está bajo la autoridad. Una persona que no se somete a la autoridad no puede tener una posición en la iglesia. Amén. Es lo mismo que pasa en el gobierno. El presidente no va a llamar a alguien que no está sometido, ¿cierto?, a sus ideales, a sus proyectos. No puede. Funciona en lo secular y funciona en lo espiritual. Para nosotros tener autoridad y orar por una persona, tenemos que tener conocimiento de cómo funciona la autoridad. Si no, no hay autoridad. Amén. A ver, si tú no entiendes o no comprendes lo que es autoridad, no puedes ministrarla. No puedes ministrarla. Esto lo saqué de un ejemplo del pastor Cash Luna. El pastor Cash Luna cuenta que en una oportunidad una hermana lo vio cuando le daba instrucciones a un hermano de la iglesia. ¿Qué pasó? Que ese hermano no estaba ni ahí, como decimos nosotros. No le obedeció. Y esta hermana le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Yo no puedo entender, le dijo el pastor Cash Luna, no puedo entender que usted como pastor eche fuera demonios y le obedezca. No puedo entender que un espíritu de enfermedad en una persona, usted ore por ella y ese espíritu de enfermedad se vaya a esa persona. No puedo entender que una oveja de su iglesia a usted no le obedezca. Él le dijo: para ser sincero, hermana, hay demonios más obedientes que algunas ovejas. Si le dices a un demonio que se siente, aunque sea rezongando, lo hace. Y si luego le dices que se calle, se calla. Por otra parte, si le dices a una oveja de la iglesia que se corra tras silla porque está llegando gente, está llegando atrasada, responde de mala manera y no entiende por qué los demás llegan atrasados. Wow. Entonces tenemos mucho que aprender, hermano. Yo siempre le he dicho a ustedes: tengan mucho cuidado quién va a imponer manos sobre ustedes. Tengan mucho cuidado quién va a orar por ustedes, porque ustedes no conocen a esa persona si está caminando en santidad. Ustedes no saben si esa persona está sujeta a una autoridad. Ustedes no saben si esa persona está obedeciendo la palabra de Dios. Somos tan emocionales, somos tan sentimentales. Mira lo que pasó el domingo. Yo el domingo iba a llamarles la atención, pero como habían visita, no lo pude hacer. Pero cuando pase algo así como pasó con la hermana, no quiero ver a ninguna hermana en el baño de mujeres. Si va la pastora, que ore la pastora. O si hay otra hermana que está orando, que esa hermana ore. Pero que no vayan todas. Si el ejército no se necesita en ese instante ahí. Amén. Estoy hablando de mi corazón, lo que yo sentí. ¿Por qué? Porque la reunión la emoción, ¿dónde queda? Entonces, todos parando, todos entrando y saliendo, wow. Otros a mirar nomás. Amén. Tenemos mucho que aprender, hermanos, en la iglesia. Y estamos aprendiendo. Ahora, volviendo al tema de la sanidad, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos varios métodos para poder orar por las personas.
O sea, no métodos, sino que podemos pedirle al Señor que nos guíe, ¿cierto? Específicamente al orar por una persona. No sé quién está ahí. Bueno, salió. ¿Cierto? Entonces, la Biblia nos enseña que existen diferentes métodos para sanar enfermos. La palabra dice que hay que imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. Imponiendo las manos con autoridad, confianza y demostración del Espíritu. Y tercero, la obediencia trae buenos dividendos. ¿Amén? Entonces vamos a ir al número 1, imponiendo las manos con autoridad. ¿Se acuerdan que yo les prediqué, les enseñé acerca de las manitos? Del poder que tienen las manitos. Ok, vamos a Mateo 8. Mateo 8, 2 en adelante, dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió, ¿qué cosa? La mano y le tocó, imponiendo las manos con autoridad. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Wow. Marcos 16. Vamos a Marcos. Marcos 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, imponiendo las manos con autoridad. Entonces, la primera forma que aparece en la Biblia para orar por los enfermos es imponiendo nuestras manos con autoridad. ¿Amén? Imponiendo nuestras manos con autoridad. Algunas personas, cuando van a orar por alguien, colocan sus manos, bueno, vamos, no sé cómo que puede pasar. Vamos a orar por este hermano o por esta hermana. O así nomás, ya vamos a orar. Tiene que ser con autoridad. Si estás lejos, con autoridad. ¿Ok? Y si está cerca, ponle firme en las manos, en la espalda, en la cabeza, donde se lo va a poner, pero con autoridad. Porque esto así como dudando, o sea, no se puede. Tiene que ser con autoridad, imponiendo las manos con autoridad. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque debemos creer en el poder de Dios. ¿Amén? Porque eso de estar así no es imponer manos. Tiene que ser con autoridad. Debemos creer entonces en el poder de Dios, y ese poder puede salir de nuestras manos. Ese poder puede salir de nuestras manos. Y el cuerpo de esa persona puede ser sanada. Entonces, si tú no estás creyendo y no estás poniendo las manos con autoridad, ¿cómo vas a ministrar con autoridad? No puedes. No lo puedes hacer. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es aprender a creer. Y tener el hábito de creer. Porque muchas veces no tenemos el hábito de creer. Tenemos que aprenderlo, hermano. Entonces, tenemos que usar nuestra autoridad para orar. ¿Ok? Yo le estoy enseñando hoy día cosas que son importantes en el ministerio. Pastora Mary, ¿sabe qué? Quiero que usted ore por esta persona. Pastora Mary, quiero que usted ore por esta otra. ¿Y por qué tú no lo puedes hacer si tienes la misma autoridad? Así como lo hace la pastora, tú, yo, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, lo podemos hacer. En forma ordenada. En forma ordenada, por supuesto. ¿Ok? ¿Ya? No como el domingo. Entonces, tenemos claro que la primera forma, ¿cierto? O manera de orar por las personas es imponiendo las manos con autoridad. ¿Ok? Entonces, si tú vas a orar por alguien, pon tus manos sobre él y cree que el poder de Dios desciende, que el poder de Dios va a fluir sobre esa persona. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, veamos lo que decía en 1 Corintios el apóstol Pablo. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 2 en adelante. Dice 2. 2. En adelante, dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse saber, me propuse conocer a Jesucristo
¿Ya? Está hablando Pablo que él conoció por qué Jesús murió, por qué él resucitó, él conoció todo de Jesús. Entonces, si nosotros no sabemos o no conocemos lo que pasó con Jesús, no tenemos autoridad. Ahora dice Pablo en el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y aquí viene lo bueno, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claramente, cuando nosotros estamos orando por sanidad, estamos hablando de sanidad, específicamente de sanidad, nosotros tenemos que estar fundamentados en el conocimiento y en la sabiduría de Dios y no en el conocimiento ni en la sabiduría de los hombres. ¿Ok? Tenemos que tener palabra, tenemos que tener conocimiento, porque si yo no tengo conocimiento, ¿cómo voy a orar por una persona que tiene un cáncer? ¿Cómo puedo orar por esta persona? Pastora, ¿cómo puedo orar por una persona que tiene cáncer? Todos sabemos orar. Es complicado orar por una persona que no tiene fe. Exacto. Ahora, cuando se ora, quizás muchas personas se frustran en esto. Me dicen, pastor, yo, ¿sabes qué? Oré por una persona y sigue enferma. Y posiblemente ya no tenga vuelta. A ver, mira, nosotros tenemos la autoridad, ¿cierto?, para orar por esa persona y que se sane. Pero tiene que ver mucho la persona, la fe de esa persona. Porque si una persona no ha sido crecida en la fe, ¿cómo en el último instante de su enfermedad, en los últimos momentos de su vida, ¿cierto?, va a recibir sanidad inmediata o un milagro? Puede recibir un milagro, pero esa persona no ha tenido el proceso de caminar en fe, de creerle al Señor, de tener conocimiento de cómo funciona la fe, cómo funcionan los milagros, cómo funciona el reino. Hermano, podemos hablar mucho de eso, pero si una persona no ha tenido el conocimiento suficiente de la fe, ¿cómo podemos nosotros pedirle que Él crea realmente en lo que nosotros estamos orando? Si no es una persona de fe. Yo estoy hablando especialmente de la gente que no conoce al Señor. Amén. Y el Señor, en su misericordia, en su gracia, en su favor, ¿cierto?, puede tocar el corazón de esa persona y se puede ir a la presencia del Señor, ¿cierto? Pero es la misericordia de Dios. Ahora, la primera cosa que nosotros o se requiere para orar por un enfermo es, número 2, confianza y demostración del Espíritu. Confianza y demostración del Espíritu. Y yo le voy a agregar poder. Confianza, demostración del Espíritu y poder. ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Amén? Amén. ¿Por qué crees tú que Jesucristo murió y resucitó? Amén, porque está escrito. ¿Por qué más? Por la revelación. Porque nosotros recibimos a través de la resurrección, ¿cierto?, el conocimiento que Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Entonces, si nosotros hemos visto eso, si nosotros creemos en eso, en lo que la Biblia nos dice, entonces ¿qué estamos esperando nosotros para hacerlo? Amén. ¿Han escuchado que algunos pastores han orado y han resucitado gente? Sí. Lucas, vamos al libro de Lucas. Lucas 5, 24. Y aquí está. ¿Por qué les hablo de la resurrección de Jesucristo? La autoridad dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, autoridad, para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok, le dijo el Señor: yo tengo autoridad y tengo potestad sobre todo, ¿cierto?, en la tierra. Y también tengo la autoridad para perdonar los pecados. Y a ti te digo, le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes que el Señor es súper cómico? Yo lo comentaba el domingo,
Y a mí a veces me hace reír las cosas que hacía Jesús. Yo no sé si a ti te hace reír, pero a mí me hacía reír. Me hace reír. Y le dijo, ¿sabes qué? Levántate. Entonces, imagínate el paralítico ahí. ¿Sabes qué? Le dijo, levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. Si el Señor nos dijera eso hoy día, ¿cómo actuarías tú? Igual que el paralítico. No puedo. ¿Sabes qué? Uno mira esto y yo pensaba hoy día, cuando estaba repasando esta enseñanza, que el poder para sanar a los enfermos continúa hoy día, en nuestros tiempos. Y tenemos que usar, ¿qué cosa? La palabra. Tú le puedes decir a un enfermo, a una persona que está en silla de ruedas, con tu autoridad, con tu fe, en oración, levántate, toma tu lecho y saca la silla. ¿Le puedes decir eso? Tenemos el mismo poder. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Si tiene que funcionar, estamos caminando en santidad. Estamos siendo buenos representantes de Jesucristo en esta tierra. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos la fe suficiente? A veces la palabra de fe del enfermo, como yo les decía recién, la que debemos usar para que el milagro ocurra. Pero cuando una persona no tiene fe, no va a ocurrir nada. Nosotros somos llamados y tenemos que hablar la solución, no el problema. Amén. ¿Amén? Tenemos que hablar la solución y no el problema. Hermana Mary, estoy tan enferma. Y sabes qué, esto lo llevo por tanto tiempo, tantos días. Se imaginan que la pastora dijera, pobrecita, ¿sabes qué? Yo creo que estoy sintiendo lo mismo. Y hacen causa común, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablar de solución. No tenemos que involucrarnos en el problema. Porque, ¿qué pasa? A veces queremos recibir un milagro por la palabra que otro tiene, o que otro no tiene, cuando podríamos haberlo recibido ahora ya, si nosotros tenemos la fe suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. ¿Tú le puedes decir a Dios que tú crees que Él puede usarte? Tú oras, Señor, yo sé que tú me puedes usar y creo que tú tienes la autoridad y en tu nombre yo puedo imponer las manos y usar la palabra y yo sé que la gente se va a sanar, Señor, yo creo. ¿Oras así? Tienes que orar así. Tienes que creer. Mira lo que dice Lucas 17. Vamos a Lucas 17, en el versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Y vamos a leer varios versículos. Aleluya. Lucas 17, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Ok. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿El milagro sucedió cuando el Señor los vio ahí o cuando ellos iban? Cuando iban, ¿cierto? Cuando iban. Fueron limpiados cuando iban. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta que aquí no le dijo tu fe te ha sanado? Porque ya habían sido sanados, ya habían sido limpios. ¿Qué hizo este que regresó? Fue, por eso que yo les digo siempre, hermano, la espiritualidad se demuestra en gratitud, en la gratitud que tenemos hacia Dios.
Ahí vamos a mostrar. ¿Sabe lo que hizo este extranjero? Él demostró gratitud y volvió a agradecerle al Señor. Y el Señor le dijo, por tu fe tú eres salvo. Amén. Wow. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, muchos esperan un milagro cuando se ora por ello. Pero ¿habías pensado que muchas veces uno puede ser sanado en el camino? Uno puede ser sanado en el camino. Si de pronto tú recibes una palabra de sanidad para tu vida y en ese momento no sientes absolutamente nada, no pienses que no fuiste sanado, porque en el camino lo puedes hacer. Amén. Ponte en los zapatos de los 10 leprosos que de lejos le pidieron al Señor. Empezaron a gritar, Señor Jesús, sánanos. De lejos el Señor los sanó. No vieron nada en ese momento, ellos siguieron caminando. Y Él les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando un enfermo era sano, ¿cierto? Iba donde el sacerdote y presentaba una ofrenda. Eso podemos verlo en Mateo 8:4, donde dice, mira, no le digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando una persona era sanada, ellos tenían que llevar una ofrenda. Entonces por eso el Señor le dijo, anda y muéstrate a los sacerdotes. Todos nosotros, los que somos representantes del Señor, ¿cierto? Cuando oramos por un enfermo, tenemos que hacerlo con autoridad, de tal manera que la persona que está al lado tuyo o que tienes al lado tuyo pueda sanarse en el nombre de Jesús. La fe no tiene límites. La fe no tiene métodos. Amén. Vamos al libro de Marcos. Marcos 8. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Escucharon eso? Le rogaron que le tocase. Trajeron a un ciego y la gente y los discípulos le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Se dan cuenta que el Señor es cómico? Dice, lean lo que dice. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le escupió y le puso las manos. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Con los ojos tapados y escupidos en los ojos. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. No volví a poner mano. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Puedes ver? ¿Qué estaba probando el Señor? Era la fe de esa persona. Estaba probando la fe de esa persona. Entonces le puso otra vez las manos y le dijo, mira. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¡Wow! Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mira, vamos al libro de Juan. Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario
hacer, dice, las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Pregunta, ¿qué pensarían ustedes si la pastora va a buscar un poco de tierra, se echa escupito en las manos? ¿Ah? Nosotros estaríamos, oye, mira lo que está haciendo, oye, por favor, ¿qué le está pasando a la pastora? Si lo hizo Jesús, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Es que el que dirán, es que la gente puede pensar mal, es que a lo mejor la pastora se está volviendo un poquitito loquita, mira lo que está haciendo, no lo puede hacer, está perdiendo la cordura la pastora. ¿Pensaríamos así? Yo estoy seguro que todos pensaríamos así. Y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Mira, yo creo que se den cuenta algo aquí. ¿Qué le interesaba a los discípulos? ¿Qué le interesaba a los discípulos? ¿Sabe lo que le preguntaron a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Por qué este hombre nació ciego? ¿Por qué no preguntaron en vez de ¿se siente mal? Ejemplo. ¿Por qué no preguntaron eso? Sino que preguntaron quién pecó. ¿A qué voy? Que hoy día hay mucha gente averiguando los pecados de otros en la iglesia. Y no están preocupados de preguntarle cómo se siente o cómo está. Amén. En lugar de estar preguntando esas cosas, ¿por qué no lo estás bendiciendo? Y que esa bendición traiga arrepentimiento sobre esa persona, en vez de estar averiguando lo que está haciendo o en qué vida está llevando. O otros están preocupados de cómo se va a realizar el milagro, o cómo la pastora va a orar por una persona, y están mirándola y observándola a ver qué va a hacer. Es media acuática para las cosas la pastora. Los milagros pueden ocurrir en cualquier forma, hermano, en cualquier manera. Amén. En algunas maneras ocurren los milagros imponiendo manos, otras por la palabra de autoridad, ¿cierto? Una promesa de la palabra de fe, sanará al enfermo, dice la Biblia. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Número 3. La obediencia trae buenos dividendos. Amén. Cuando uno es obediente, el Señor paga bien. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 31. Otra cosa que me hace reír. Juan Guillermo, ven, vamos a hacer un ejemplo de esto. Suponiendo que me dicen, Juan Guillermo no escucha, tiene problemas en su oído y quiero que imponga las manos, que oren por... ¿Sabe lo que dice un señor? El Señor dice esto. Ok. Eso lo dice la Biblia. Y el Señor puso los dedos en su oído y le estaban pidiendo que orasen por él porque la persona era sorda. Y el Señor vino y puso los dedos ahí. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo nosotros? Oye, mire, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Había un grado de religión muy grande. Rompían todo lo esquema. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis.
Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Escucharon eso? Y tomándole aparte de la gente, lo sacó, lo tomó aparte y metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Se dan cuenta que el Señor es cómico hacer las cosas? O sea, el Señor no piensa en que, ay, el que dirán, cómo, qué van a pensar. No, el Señor rompe los razonamientos. Exactamente. Nosotros somos tan racionales que no podemos entender las cosas que Él hacía. Wow. Yo muchas veces veo a mi esposa que el Señor la usa para sanar en diferentes formas. Y yo he visto que ella ora muchas veces sacando algo de dentro de esa persona. Y porque el Señor la usa así. Amén. Y cuando ora por mí, yo le digo, ora por mí. Y yo digo, pero no tan fuerte, porque a veces me saca muy fuerte. Y como tiene tanta fuerza en la mano, me duele. ¿Pero qué pasó anoche? Pero recibo. Amén. Anoche tenía un dolor de cabeza espantoso, Sí. que no podía mover ni el cuello. Y fue instantáneo, más rápido que una aspirina. Amén. Gracias, Señor, porque es su poder, es su gloria. Amén. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros estamos preocupados por los métodos. Y no debemos preocuparnos por los métodos. Porque muchas veces nosotros podemos ungir a una persona, y nosotros podemos orar por una persona, o yo puedo estar en mi casa y orar por un familiar y va a ser sanado. O sea, los métodos que tiene el Señor son impredecibles. Si tú tienes fe, para el que cree, todo es posible. El Señor muchas veces a nosotros nos dice que hagamos algo que en nuestra mente no funciona. No funciona. Y no va a funcionar porque, como decía mi esposa, la razón. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, si no obedecemos, ¿cierto? No vamos a recibir. Entonces tenemos que ser obedientes. Para que funcionen las cosas tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Si no obedecemos, el Señor nunca nos va a decir absolutamente nada. El Señor es capaz de decirnos, hermanos, si nosotros somos obedientes, lo que tenemos que hacer sobre el enfermo. Amén. Cuando fuimos a ver a una persona ya al hospital en Independencia, en el José Joaquín Aguirre, todos decían ya no le queda. Le quedaban horas. Le quedan horas a este señor. Y pedimos entrar y no nos querían dejar entrar, tuvimos que mostrar la credencial. Y cuando llegamos a la sala, a la UTI, vemos un hombre que está lleno de mangueras, con las máquinas y todas las cosas ahí, y la enfermera parada detrás de un vidrio mirándonos. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Y nosotros nos sentíamos observados, ¿cierto? Entonces ellas conversaban así como diciendo, no, aquí no hay nada que hacer, nada que hacer. Y yo miraba allá y ahí estaban paradas detrás del vidrio, aquí vamos a hacer nosotros. Con mi esposa le tomamos la mano a este caballero. ¿El Señor me había dado una palabra? Sí, antes, es por eso que es tan importante la palabra. Ir con poder, ir a orar con algo que te va a apoyar. La palabra. Entonces mi esposa recibió una palabra y el Señor le dijo, no es para muerte, sino que es para vida. Eso fue. Y con esa palabra entramos. Y no nos importó lo que pensaran las enfermeras ahí al otro lado del vidrio mirándonos, sino que nosotros fuimos a la palabra y nos tomamos esa palabra. Y Herminia, que es hijo de Herminia, nos decía, no, ya no mueve las piernas, ya no le dieron más horas, se va a morir el corazón y todas las cosas. No irrigaba sangre en las piernas. Claro, ya no le estaba irrigando sangre a las piernas, entonces no las movía. Empezamos a orar. Yo le tomo la mano y mi esposa la otra mano, y en ese rato abrió los ojos y me conoció. Ah, Patito, el pastor. Y mi esposa empezó a orar y a ungir las piernas.
pero así en un segundo movió las piernas. Amén. Cuando movió las piernas, yo miré a la enfermera que estaba ahí en el... Y ya no estaban así como ¿qué está pasando aquí? Ya estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Para hacerlo corto, él se despidió sentado en la cama, moviendo las piernas, así conversando con nosotros. Cuando hay fe. Y ahora cuando- está cuidando a sus nietos, Y ahora está cuidando a los nietos. aun cuando tiene Ahora, todavía. él ha sido operado del corazón 3 o 4 veces. Y tiene bypass y tiene todo un tema ahí. Y el Señor ahí lo tiene con vida, Dando oportunidad. dando oportunidades a su vida. El Señor es bueno. Entonces el Señor muchas veces a nosotros nos dice que hagamos algo que para nosotros no es normal, entre comillas, ¿cierto? Y nos privamos de hacerlo y perdemos bendición. Tenemos que hacerlo. Aunque la gente o el mundo te diga no, tú dices sí. Amén. Porque el Señor te va a usar de una manera impresionante. Y créelo, que el Señor lo va a usar. ¿Por qué? Porque la obediencia trae buenos dividendos. La obediencia paga bien. Por eso es que hay que obedecer. Lo único que nos queda, obedecer al Señor. Pídele al Señor que use tus manos para orar por los enfermos, que puedas ungirlo, usar la palabra con autoridad, tu fe en acción para que sean sanos en el nombre de Jesús. Y tú tienes la autoridad. ¿Crees que puedes usarlo? ¿Tus manos? ¿Crees que tú puedes usar la palabra de Dios? Amén. Amén. Si lo crees y eres obediente, lo puedes hacer. Ahora, quiero que veamos esto. 7 formas en que Dios sana. ¿Ok? 7 formas en que Dios sana. Cada uno puede desatar su fe de la siguiente manera: pidiendo en el nombre de Jesús. Si quieres vas anotando los versículos porque no lo vamos a leer. Juan 16, 23. Imposición de manos, Marcos 16, 18, Hebreos 6, 2. Ungir con aceite, Marcos 6, 13, Santiago 5, 14. Echando fuera el espíritu de enfermedad, está en Mateo 8, 16, Lucas 11 al 13. La oración común o en acuerdo, en Mateo 18, 19. La oración de atar y desatar, que está en Mateo 18, 18. Y tomando la palabra de Dios como la medicina. Amén. En Proverbios 4, 20, 22. Si quieren lo anotan. Bueno, tú le vas a mandar ya, ok. Gracias, Claudita. Ahora, cuando tú vas al banco, cuando tú recibes un cheque, este es un cheque, ok. Si a mí me pagan con un cheque, yo lo que voy a hacer con este cheque va a ser guardarlo en la Biblia para que el Señor lo multiplique. Y lo voy a tener por semanas y semanas y voy a orar por ese cheque para que el cheque que se me perdió se multiplique. ¿Eso voy a hacer? No. No. ¿Qué tienes que hacer cuando tú recibes un cheque? Ir a cambiarlo. Deposito. Ok. Actuando sobre la palabra de Dios. Esto es como un cheque. ¿Ok? Y tenemos que usarlo. Tenemos que sacar de este cheque todo lo que el Señor nos ha dado para que nosotros vayamos a sanar. Nosotros podemos girar nuestro propio cheque con Dios. Mateo 5, 25, 34. Dígalo. Ella dijo cuando fue sanada la mujer, ella dijo, hágalo. Ella vino, recíbalo. Ella sintió y testifícalo. Ella lo contó. Ahí están los versículos. Y cuando reciban este power, por favor quiero que estudien esto, de cobrar el cheque que el Señor nos ha dado. Decirlo, hacerlo, recibirlo. Decirlo, Testificar. hágalo, recíbalo y testifícalo. Amén. Todo está aquí. Y si tú eres obediente, vas a recibir buenos días. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el poder, nos has dado la sabiduría, nos has dado el conocimiento, nos has dado la fuerza, Señor, el poder para
hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Padre, haz que seamos valientes, haz que seamos personas osadas, Señor, porque tenemos, Señor, el nombre de Jesús, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el poder, tenemos la unción, tenemos la fuerza, Señor, para hacer lo que tú, Padre, nos has mandado a hacer. Si vamos a orar por los enfermos, que ellos sean sanados, pero Señor, que nuestra fe sea puesta en acción, que podamos ser personas que caminan en santidad, que podamos estar sometidas a la autoridad, para que, Señor, nosotros podamos ver los resultados y los milagros que tú has destinado para cada persona, para cada vida, para cada persona necesitada, para cada enfermo, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí y los que están en su casa mirándonos. Que el Señor les bendiga en gran manera y que podamos disfrutar mañana de las nuevas misericordias del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olviden, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Por qué en todas las sanidades que Jesucristo hizo, Él siempre decía, no le cuenten a nadie, no digan nada? O sea, ¿por qué esa actitud? ¿Para qué o por qué? ¿Por qué lo hacía? Ok. Cuando las personas eran sanadas, fíjate que muchas veces el Señor no le dijo, sé sano, sino tus pecados te son perdonados. Porque muchas veces Jesús sanaba, habían tantos religiosos que en el día que sanaba era como, wow, Jesús está sanando, mira lo que está haciendo, cuando realmente iba a ser criticado por los religiosos. Una de las razones es esa, porque iba a ser criticado, iba a ser rechazado, porque estaba sanando en un día sábado, y el día sábado era sagrado, no se podía hacer, no se podía comer, y cosas como esas. Es por eso que muchas veces lo hacían. Era muy difícil en ese tiempo, estaba invadido por los romanos.